decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Funciona también el contacto con Tahuichi. Ahora sí, ¿vocal me escucha? Ahora sí, perfecto, mi estimada bueno. Claudia, muy buenos días, le decía. Estoy de paso en Uyuni. En Uyuni, sí. Esta enorme tierra que tiene un salar muy hermoso que atrae turistas. Estoy acá de paso. Hablemos de elecciones judiciales, mi estimada, sí, mi estimada Claudia. Le decía, vocal, que se han introducido una serie de recursos casi irrepetibles. ¿Sabe qué, vocal? Ustedes trabajan con ello, pero para la población, para la carnicera, para el arquitecto, para mí es tan difícil repetir, yo me lo tengo que anotar. Total. Lo voy a dejar en que son recursos que han ido atrasando, nos han dado un susto y otro de que las elecciones al final no iban, sí iban. Parece que, como dijo el propio ministro de Justicia, el ministro Siles, finalmente va a prevalecer el derecho de la colectividad sobre tener elecciones. ¿Usted está con este ánimo de que ahora sí vamos con las elecciones, vocal? Sí, estimada Claudia, hay algo que quiero señalar. El órgano electoral es un órgano independiente. El órgano electoral no acepta, no tolera ninguna injerencia, venga de donde venga, ¿no? El órgano electoral es un poder del Estado, es un órgano más del Estado. Bolivia tiene 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Con ese punto de partida, mi estimada Claudia, quiero señalar que este proceso electoral judicial marcha. Se realizará elecciones judiciales este año. Tendremos jornada electoral el próximo domingo 1 de diciembre. Vamos a garantizar para que el próximo año, el 2 de enero del 2025, se estén posesionando los nuevos magistrados al órgano judicial y al Tribunal Constitucional. Este órgano electoral, mi estimada Claudia, no es marioneta de nadie, ¿sí? Parece que por ahí algunos actores pretenden paralizar, pero no. Ahora está en marcha este proceso electoral judicial, estamos organizando, estamos administrando, ejecutando, y esto va. Sí, usted lo ha dicho, mi estimada Claudia, nos han querido generar unos sustos. Más allá no ha pasado de eso, ¿sí? Es verdad, se han presentado dos amparos, una en la Sala Constitucional del Beni, que nos ordenó, imagínense, mi estimada Claudia, nos ordenó devolver las listas de los candidatos al órgano legislativo. Lo hicimos, entregamos las listas, y al día siguiente la Asamblea Legislativa nos ha devuelto las listas. La Sala Constitucional de la Ciudad del Alto determinó, ¿no? Mediante esa audiencia, en esa resolución, en esa acción de cumplimiento, determinó que debe proseguir las elecciones judiciales. En ese marco, mi estimada Claudia, más allá de todo, la Sala Plena del TCE ha determinado proseguir las elecciones. Tendremos elecciones judiciales. Inshallah, vocal, después tengo este dato, 46 acciones constitucionales, incluyendo amparos, acciones de cumplimiento, que buscaron frenar y que nos dieron más de un susto. Después de todo esto y de declaraciones, insisto, en esto del ministro de Justicia, César Siles,
garantizando la priorización de los derechos colectivos de la población sobre intereses particulares. Hay algo que sigue como una sombra y es los autoprorrogados, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿No hay ningún peligro, diría usted, vocal, de que los autoprorrogados tiendan a prorrogarse más? ¿Usted lo da por sentado y que tenemos elecciones y tendremos un nuevo TCP? A ver, sí. Mi estimada Claudia, todo puede pasar en esta vida, todo. Pero debe quedar claro que los bolivianos tenemos valores democráticos. Nosotros tenemos que trabajar en la institucionalidad democrática. Hay un principio, es el principio de la preclusión. Este principio de preclusión está normado en nuestra ley, es en el que se sustentan los procesos electorales. ¿Qué se entiende por preclusión? Es decir, aquellas actividades dentro de un proceso electoral no pueden retrotraerse hacia atrás por un recurso, no pueden retrotraerse. Y esto le da pues seguridad jurídica, le da certidumbre a un proceso electoral. Se estaba pretendiendo, mi estimada Claudia, por ahí, sentar un precedente nefasto, ¿sí?, para la democracia. Una sala constitucional del Beni señaló que la convocatoria debería declararse desierta para el Tribunal Supremo de Justicia y para el Tribunal Constitucional. Yo lo digo, es un precedente nefasto para la democracia. ¿Por qué digo nefasto? Uno dirá, lo voy a explicar gráficamente, mi estimada Claudia. Supongamos que esto prosperara, que se rompiera el principio de preclusión en el Estado Democrático de Bolivia. Puede pasar lo siguiente: si se rompiera, pasaría lo siguiente: al año tendríamos presidenciales, ¿sí?, y después de atravesado todas las etapas del proceso electoral presidencial, de pronto ahí estemos en la fase del cómputo final. Y de pronto ahí algún perdedor del proceso electoral o alguien pueda interponer un recurso, un amparo. Y desde una sala constitucional, ¿sí?, pueda determinar, ¿sí?, que se paralice ese proceso, ese cómputo. Imagínese, mi estimada Claudia, imagínese en la catástrofe, ¿no?, de la ruptura del orden democrático que puede darse, justamente por no respetar el principio de la preclusión. Eso significaría que al año, el 8 de noviembre, no puede haber el cambio, la transición con el futuro presidente. O sea, podríamos entrar en un estado de anarquía. O sea, por eso ha sido muy sabio los legisladores al momento de aprobar el proyecto de ley, la ley electoral, la 018, ¿sí?, la 026 del régimen electoral, en sentar este principio de preclusión. Entonces, bajo ese manto se genera certidumbre. Ahora sí, estimada Claudia, el Tribunal Constitucional tiene que ser concordante con la Constitución Política del Estado y concordante con las normas. Y tiene que ser ahí, ¿no?, tiene que acompañar este proceso democrático. Si mañana nos da una sorpresita el Tribunal Constitucional indicando que se rompe la preclusión, se habría destruido la institucionalidad democrática. Esperemos que no, pero además, vocal, no solamente es mañana, es ayer también, es decir, de respetar la Constitución, estos miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional ya no deberían estar ahí por Constitución, y sí sucedió. No deberían intrometerse dentro del poder electoral,
Y un poco sí sucedió, entonces no solamente es mañana, es ayer también. Creo que ya estamos viviendo un poco las fuerzas de la desinstitucionalización y de ahí la preocupación. ¿Usted cree que en adelante el Tribunal Supremo Electoral va a cuidar las fronteras del poder electoral para llegar sanos y salvos a no solamente las elecciones judiciales, sino las elecciones que se vienen, que usted comprenderá van a ser durísimas, entre otras cosas, por una candidatura, la de Evo Morales, y por una pelea, la del más arcista y la del más evista? No creo que hayan muchos que quieran estar en sus zapatos, ¿no? Se viene una etapa dura también para la institucionalidad boliviana, ¿no? Así es. Mira, a ver, lo que pasa es que estamos en la recta final, mi estimada Claudia. Estamos exactamente a 41 días de la jornada electoral. Estamos en este momento en la etapa de la difusión de méritos. Durar hasta el 27 de noviembre y después entramos en un silencio electoral para que el domingo 1 de diciembre todos vayamos a votar, sufragar y elegir al candidato que más nos parezca, al candidato que le demos la confianza. Ahora usted me decía, si mañana, claro, es verdad, ayer, durante todo este tiempo, han estado intentando socavar, ¿no?, para que prospere el proceso electoral judicial. Usted lo dijo, creo que por ahí hay 46 amparos que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Yo soy muy respetuoso de los otros poderes, ¿no? Ojo que el Tribunal Constitucional no es poder del Estado, es una institución independiente, es un ente ahí que tiene la función de interpretar la Constitución, de velar por el derecho constitucional, pero el órgano electoral tiene lo suyo. El órgano electoral, como tenemos la responsabilidad, la función de administrar procesos electorales de manera técnica y el estricto apego a la ley. Y nosotros estamos haciendo aquello, mi estimada Claudia. Repito, el pueblo juzgará. El pueblo juzgará. Y es más, yo me adentro. En un Estado democrático deberíamos ponerle límites a este suprapoder, ¿no?, que está justamente irrumpiendo en nuestro sistema democrático. ¿Y por qué no lanzar una asamblea constituyente? Una nueva asamblea constituyente que le ponga límites a las competencias de estos entes, en este caso del Tribunal Constitucional. Aquí se está dando conflicto una asamblea constituyente es tabla rasa. Claudia. ¿Le parece que este es un momento adecuado para lanzar una asamblea constituyente? Sí, una nueva asamblea constituyente. ¿Le parece que este es un buen momento para lanzar una asamblea? La constitución política del Estado no está escrito en piedra. ¿Pero le parece que este es el momento para pensar en una asamblea constituyente? ¿Daría resultados? Sí, mi estimada Claudia, correcto. No, los bolivianos, si hubiera una voluntad política entre los bolivianos, podríamos ahora mismo relanzar una nueva asamblea constituyente, justamente rectificando estos límites para darle límites de competencias a este Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque de verdad está en vilo el proceso democrático en Bolivia. Sin embargo, y con esto termino, para pensar, imaginar una asamblea constituyente en estos momentos necesitamos una mínima solidez institucional, que creo que es la que cabalmente no hay, por no hablar de un mínimo de estabilidad política, que por supuesto que no hay, por no hablar del agua en la economía que nos está llegando hasta acá, porque hay mucha incertidumbre por una serie de factores, ¿no? Mi estimada Claudia, hay que ir generando las condiciones. El Estado boliviano es inteligente, la sociedad es inteligente, hay que ir generando las condiciones para avanzar en aquello. Porque es una deuda pendiente que todavía creo que tenemos que, como bolivianos, repensar, rediseñar la política en cuanto al Tribunal Constitucional. Mi estimada Claudia, otra vez señalo, vamos a, como órgano electoral, llevar adelante estas elecciones. Está todo en calendario, es más que los señores nunca se paralizaron, jamás.
Sí, hubo un pequeño sustos por ahí que pretendieron paralizarnos, pero más allá no ha pasado de eso, estamos embarcados, habrá elecciones judiciales este año. Así nos cueste, lo digo a título muy personal, mi estimada Claudia, así me cueste mi libertad. Vamos a trabajar en este proceso. ¿Por qué? Porque si no vamos a poner en riesgo el proceso de las elecciones generales presidenciales del 2025. Y esa elección hay que cuidarlo, de verdad, entre todos los bolivianos, como la elección, de verdad, la más principal, la más fundamental, la elección de oro de los bolivianos. Ha elegido el camino más pedregoso en el periodismo. Lo recibimos con respeto, con curiosidad también, porque su nombre está sonando hoy en la actualidad argentina. Gracias por subir hasta esta montaña. Al contrario, gracias por la invitación. Quizás el más pedregoso, pero también el más enriquecedor para un periodista desde el punto de vista profesional, porque no hay nada más interesante para nuestra profesión que ver al ser humano en una situación crítica, extrema, y vaya si la guerra lo es, porque entonces se caen todas las caretas, nadie puede aparentar lo que no es, y es apasionante observar, por ejemplo, a alguien que parece un león y de repente se achica y es un pollito mojado, y un pollito mojado que saca pecho y se convierte en una fiera. Hablando de león y hablando también de loco, voy a comenzar hablando del presidente Milei, que es uno de los presidentes que más polémica ha sembrado en el país, en la región, y vamos a darle prisa a este trago, al primero, porque usted ha sido designado como director de la Dirección Gesta de Malvinas en el Senado. Digo ir a este trago porque creo que es el que explica la presencia en el país, pero no es el paso más relevante de su carrera, Nicolás. Sin embargo, me gustaría comenzar por acá. ¿Cómo ha recibido esta designación? ¿Se siente bien acá en medio de una Argentina también polarizada entre otros países, ¿no? ¿Cómo cuenta esta última faceta? Para mí es un gran honor, sobre todo porque he sido designado por la vicepresidenta de la Nación, que es la presidente del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, que es la hija de un comando de Malvinas, a quien yo conocí en Malvinas, con quien hablé, a quien le saqué fotos, y que la hija de un comando de Malvinas, que heredó de ese hombre sus cualidades, porque nuestra vicepresidenta es valiente, es inteligente, es audaz, rompe todos los estereotipos y no se amilana ante nada, que me haya ofrecido ese cargo, para mí es un gran honor y es la oportunidad de ahondar el trabajo que he estado haciendo desde mi vuelta del archipiélago, que es contar la verdad completa de Malvinas. El problema es que siempre la historia la escriben los que ganan. Pasó también acá. La historia la escribieron los ingleses y mucha mano de obra argentina participó de la difusión de esa historia sesgada de la Guerra de Malvinas. Mi interés es que se conozca completa. ¿Qué dijo Villarruel en redes sociales y se difundió un poco en todo lado? Damos la bienvenida en el Senado de la Nación a Nicolás Casanseu como titular de la Dirección Gesta de Malvinas. Estamos muy orgullosos de que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas colabore para que recuperamos nuestra historia y reconozcamos a nuestros héroes. Y ahí está una fotografía que ha sido publicada en varios medios. Digo que no es fácil porque en estos momentos seguimos en una Argentina polarizada, no contentará a todos, ni el gobierno de Milei, ni su designación. Lo que sí va a contentar a todas las argentinas y a los argentinos es la recuperación de la memoria. No lo sabremos nosotros, los bolivianos, que también tenemos un capítulo incompleto, que también hemos vivido una de las páginas injustas, enclaustrados, nos arrebataron el mar y es una historia que no tiene un capítulo final hasta que Bolivia retorne al mar, porque Bolivia nació con mar. No podemos sino sentir empatía, sintonía con las y los argentinos que al margen de los posicionamientos políticos, ideológicos, al margen de las generaciones, al margen de las regiones, tienen esta tarea pendiente. Estoy hablando con un argentino
que ha llegado de Rusia, nació en Rusia, llega a los 5 meses a Argentina y por supuesto se casa con el país, es un heredero también de otras guerras, el uniforme, el conflicto, parece que han formado parte de su destino, Nicolás. ¿Esto explica en parte su elección de como periodista ingresar en uno de los túneles más oscuros de la historia reciente argentina? Puede ser. Yo soy el primer civil en una estirpe de 500 años de guerreros. Quise ser uno más, pero la legislación argentina me impedía entrar al colegio militar por no haber nacido en la Argentina. ¿Y por qué quería yo ser militar? Yo quería luchar por la verdad y muy rápidamente me di cuenta que otra forma de luchar por la verdad era ser periodista. Eso fue lo que me condujo a esta profesión. Y después la adrenalina, el sabor de la adrenalina, el interés por probarme a mí mismo, cómo me sentiría yo. Mis antepasados participaron en combates muy duros y yo quería probarme, saber cómo iba a reaccionar yo en una situación al menos similar. Todo eso tuvo que ver. Una guerra muy atravesada por la política, fue la guerra que, como ha dicho en alguna entrevista, la Thatcher disparó, que Margaret Thatcher impulsó también contra una Argentina en un momento difícil también. Creo que hay un ajedrez complejo de un grande imperialista como Inglaterra, con un personaje con una fuerza enorme también. Margaret Thatcher es el símbolo también de la autoridad, de la decisión, de una mujer que va contra todo y lo logra, y los ingleses la recordarán como un hito también en términos de figura política. Y una Argentina que está viviendo entre una población que está buscando justicia, una población que defiende lo suyo y al mismo tiempo un ajedrez político complicado, porque está atravesado por una élite militar. Tenemos una Argentina también dividida en sus posiciones y un periodista que entra, que cubre, que quiere contar, que quiere ganar una guerra también. Es un ajedrez difícil, ¿no? ¿Cómo están las piezas? ¿Cómo las digo o de otra manera? Sí, sí, exactamente, pero era una Argentina dividida hasta el 2 de abril de 1982. Cuando se recuperan las Malvinas, ese enorme cisma, esa ruptura que había en la sociedad, se selló inmediatamente. Los argentinos se lanzaron a las calles plebiscitando la recuperación de Malvinas. Y eso se nota muchísimo cuando el general Galtieri sale al balcón, el famoso día del 10 de abril, cada vez que él decía: yo, presidente, la multitud enorme en Plaza de Mayo lo silbaba. Y cuando decía presentaremos batalla, lo ovacionaba. La población hizo clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional Malvinas. Se terminaron todas las peleas internas. Un ejemplo, un grupo de montoneros, guerrilleros, dinamiteros, aliado con un grupo de oficiales de la Marina que semanas antes se estaban matando entre ellos, hicieron un comando conjunto para tratar de dinamitar buques ingleses en Gibraltar. 200.000 voluntarios civiles se anotaron para ir a pelear en Malvinas. Y dicho sea de paso, agradezco a los 25.000 o más bolivianos que también se anotaron para verter su sangre en Malvinas en defensa de nuestra soberanía. Lo vivían como causa propia. Y eso no se olvida. Estábamos comentando antes de iniciar esta entrevista, estas deudas que uno asume con todo el corazón, como los stronguistas, hablaba de mi equipo en un inicio, lo vuelvo a hacer, los stronguistas que después del accidente de Biloco, un accidente aéreo en el que perdimos casi todo nuestro equipo, casi todos nuestros valores, logramos sacar la cabeza del agua gracias a un equipo argentino, a Boca Juniors, y por decreto lo somos así. Son deudas históricas, la guardarán también en su corazón. Y hay algunos gestos que también quedan en la historia. El papel de Chile. Nicolás, usted ha sido muy crítico con el papel de Chile durante el conflicto de las Malvinas. Sí, pero también haciendo notar el contexto histórico.
Chile estaba gobernado por una dictadura. Yo no hago responsable a ningún pueblo cuando la decisión la toma la dictadura, por empezar. Segundo, nosotros hemos tenido conflictos limítrofes con Chile durante más de 100 años. ¿Y a quién aceptábamos nosotros como mediador, como árbitro? A la corona inglesa, culpa nuestra también. Y finalmente, en el año 78, estuvimos a punto de ir a una guerra con Chile. Entonces, no se podía pretender también que Chile nos mirara con buenos ojos cuando apenas 4 años antes nosotros hubiéramos podido hacer desaparecer del mapa a Chile en ese momento porque éramos inmensamente superiores en términos bélicos. Así que eso hay que tomarlo, digamos, en su contexto completo histórico. Por supuesto que nos dolió muchísimo que los chilenos tomaran esa actitud, pero hay que comprender todo. Es muy difícil hacer un trabajo periodístico en medio del conflicto. Es más difícil ese contexto en las Malvinas por la distancia, por las condiciones climáticas, por este enfrentamiento tan dispar, con este enfrentamiento que ha lastimado tantas familias argentinas que han perdido a sus seres queridos. Creo que hay otra discusión, la podemos abordar, sobre las edades de los chicos, los jóvenes, los hombres que estuvieron en las Malvinas. Pero antes de eso me gustaría ir a la cobertura periodística. Como acabo de leer, ha sido Nicolás uno de los periodistas, digamos, el rostro visible. Estamos viendo estas imágenes ahí, Nicolás, ¿qué momento es? Con más pelo. Más joven, ¿verdad? Más inexperto también. ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo se siente en medio, no de muchos periodistas? Fue la cara visible, habían otros corresponsales, pero Nicolás era una cara visible ahí disparando ese cañón. ¿Cómo resumiría, si tuviera que escribir una pequeña crónica de la cobertura de Nicolás allí? ¿Qué hay que poner en esta fotografía? Fue un honor, fue un gran honor, fue una alegría, profesionalmente fue muy enriquecedor, fue mi guerra, porque yo he cubierto otras donde yo era el testigo, no era el protagonista, yo me Nicaragua, sentía protagonista. por ejemplo, ¿no? Sí, estuve en la guerra civil que terminó con la caída de Somoza, estuve en El Salvador, estuve en otros lugares, pero esta era mi guerra, una guerra noble por una causa justa, y yo me sentía elegido casi por Dios, porque en determinado momento yo y mi camarógrafo nos quedamos solos porque la otra agencia de noticias que estaba cubriendo fue cerrada. Entonces nosotros fuimos los únicos en cubrir toda la guerra. Pasó una cosa muy curiosa en abril, cuando todavía no había ataques de los ingleses. Venían periodistas que hacían notas y se volvían en el mismo vuelo. De alguna manera fuimos elegidos porque que entre 1000, pongamos, periodistas que había en ese momento en la Argentina, que me tocara a mí, que ni siquiera estaba en el canal oficial trabajando en ese momento, yo creo que es porque cuando uno desea algo intensamente, y yo deseaba intensamente participar en una guerra de alta intensidad, sobre todo para probarme a mí mismo, cuando uno desea algo intensamente, las cosas se cumplen. Tengo varios insumos que voy a ir compartiendo con usted. Voy a dar inicio ya a nuestra primera entrevista. Nos está esperando el director general del régimen penitenciario, que no pudo llegar en las últimas horas a esta casa periodística, pero siempre es gentil con nosotros y nos brinda su tiempo. Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Imagino que con mucho trabajo después de este último capítulo en el caso Golpe. Hemos visto cómo se ha reunido en un mismo espacio a la presidenta del gobierno transitorio, Janine Áñez, a Marco Pumari y al gobernador electo en Santa Cruz, y parte también de lo que ha sucedido el 2019. Gracias por estar con nosotros. Me imagino, y de hecho ya que estoy citando esto, Luis Fernando Camacho, Janine Áñez, Marco Pumari en un solo lugar, ha tenido que implicar un movimiento de mucho cuidado. ¿Cómo hace la evaluación, Juan Carlos? Y bienvenido.
Muy buenos días, Claudia. Un saludo siempre cordial a todo el equipo de La Razón, que muy amablemente siempre nos permite compartir la información. Bien lo decías, la semana pasada, el jueves anterior, ha sido un día muy intenso respecto al traslado de tres privados de libertad, obviamente por el mismo caso que ha llevado y connotado un operativo que ha tenido los resultados que nosotros esperábamos como Administración Penitenciaria y Seguridad Penitenciaria respecto al cuidado de los privados de libertad. Para nosotros siempre lo más importante es de cualquier conflicto que pueda haber, y como hemos visto ese día, había gente a favor y en contra, los periodistas han podido ver esa situación, pero más bien no ha derivado en todo lo que hemos hecho nosotros y el trabajo que hemos realizado de que haya una afectación, alguna agresión, tanto verbal como física a los privados de libertad. Entonces, hemos calificado como un operativo exitoso, ¿no? Porque se ha cumplido con el órgano judicial y obviamente se ha resguardado no solamente a los privados de libertad, sino a la custodia misma que estaba a cargo y tenía la responsabilidad de precautelar la seguridad. Entonces, bueno, mañana se viene otro tipo de operativo, pues sabemos si se ha vuelto a suspender la audiencia para el día de mañana 24, cabalmente 8:30, en otro salón, ya no es el salón donde era pequeñito, sino han determinado el salón rosado ahí del Tribunal Departamental de Justicia, y mañana obviamente nosotros cumpliremos con lo que establece todo lo que hemos hecho para garantizar ahora la llegada de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Sabemos, y es de dominio público, que Yanine Áñez ha sido apartada, entonces ella no va a salir del centro penitenciario de Miraflores, ¿no? Entonces, sí ha sido una jornada el pasado jueves muy ardua. Yo he estado al pendiente siempre de los tres privados de libertad, he estado todo el día prácticamente llevando todo este trabajo personalmente con los médicos, una ambulancia por si se necesitaba para algún tipo de emergencia. Hemos tomado todos los recaudos, creo que con esa responsabilidad hemos realizado. El pasado lunes 14 no llevamos a los privados de libertad porque habían informes de un paro nacional, teníamos que transportar a Marco Antonio Pumari desde un departamento, desde Potosí, prácticamente el penal de Cantumarca, y con este anuncio obviamente no brindaba las garantías para realizar este traslado. Una vez ya conocidos los días posteriores de que solamente habían ciertos puntos en Cochabamba, entonces eso nos ha permitido trasladarlo y garantizar ya para el jueves todo lo que refiere. Y algo también creo que es importante que la población, Claudia, lo entienda. Cuando hablamos de La Paz o hablamos de Santa Cruz, porque muchos periodistas me preguntan por qué no lo traslada a Santa Cruz. En Santa Cruz solamente para recordar a la audiencia de que cuando se lo agarró a Luis Fernando Camacho, hubo una toma del aeropuerto allá de Viru Viru, ¿no? Con violencia y sectores radicales, donde incluso la policía trató de controlar y era complicado. Hubo un intento de toma del comando departamental, imagínense. Entonces, las situaciones en Santa Cruz son diferentes a La Paz, obviamente, y nosotros tomamos los recaudos con informes técnicos de inteligencia que nos dicen si lo llevamos, qué escenarios habrían. Entonces, ahí nos salen los informes de que habrían escenarios complicados para la seguridad del mismo privado de libertad. Entonces, hay una responsabilidad de eso para solamente que entiendan. Yo ese día hablaba también con los abogados y les decía, tenemos esa responsabilidad y queremos que entiendan también el trabajo que tiene la responsabilidad, no solamente esa autoridad, sino sobre todo el director del centro penitenciario, porque de acuerdo a ley es el director que tiene que garantizar y precautelar la seguridad de cada privado de libertad de su centro. Entonces, ahí hay una responsabilidad, Claudia. ¿Podemos hablar de manera separada de cómo se encuentran en estos momentos la ex presidenta del gobierno transitorio, Yanine Áñez, pero las condiciones también del gobernador Luis Fernando Camacho y de la situación hoy por hoy de Marco Pumari ya en sus respectivos lugares? ¿Se nos puede adelantar algo, Juan Carlos? Bueno, Yanine Áñez se encuentra ahorita en una audiencia virtual por otro tema de casos en Cata, allá en el Centro Penitenciario de Miraflores. Siempre hay una atención de salud y un seguimiento diario de nuestro personal
Es más, cuando hay unas audiencias, hay un personal médico que constantemente está valorando y viendo de que no haya ningún problema de salud. Sobre todo es lo que nos interesa a nosotros. Garantizamos la presencia vía virtual, pero también hay una responsabilidad de precautelar, porque obviamente este tipo de audiencias son largas, ¿no? Son casi todo el día. Son audiencias obviamente que ameritan que nosotros tomemos otro tipo de recaudos al interior del centro penitenciario, pero ella se encuentra estable, está asistiendo a sus audiencias como corresponde. En el caso de Luis Fernando Camacho, lo mismo, o sea, él tiene las audiencias virtuales por otros casos, ¿no? Aparte del que va a salir el día de mañana, tiene otras audiencias por otros casos, virtuales son esas audiencias y obviamente también se está garantizando absolutamente todo eso, igual con un seguimiento de nuestro personal de salud. Marco Antonio Pumari está por una disposición del juez del tribunal el día jueves. Él se encuentra en el penal de San Pedro de la Paz. Él ha pedido que se quede hasta que se finalice el juicio. Entonces quiere decir que él va a estar temporalmente en el penal de San Pedro y obviamente igual vamos a conversar con sus familiares. Obviamente se está garantizando todo lo que corresponde al respeto de sus derechos en este centro penitenciario. Y también vamos a garantizar su traslado también a su debido proceso, en este caso a los llamados de la autoridad competente, Claudia. Juan Carlos, sabemos que no sobra el espacio en el centro penitenciario de San Pedro, que hay categorías y categorías, que hay personas que realmente no gozan de ninguna comodidad y hay otros lugares donde se tienen mejores condiciones. ¿Cuál es el caso de la situación de Pumari? ¿Dónde se lo ha ubicado? Porque es recién llegado, ¿no? Por las circunstancias que acaba de mencionar. Sí, bueno, él se encuentra en un sector denominado Chonchucorito. Hay un espacio donde la administración ha separado para tenerlo el tiempo que dure el proceso, el juicio en este caso, hasta que autoridad competente disponga. Quisiera saber dónde se encuentra el senador del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz, William Torres, a quien le digo bienvenido, senador. Y mi primera pregunta es, ¿dónde se encuentra usted? ¿Está en La Paz? ¿Está en Santa Cruz? Y gracias por estos minutos. Tenemos un problema de audio. Senador, creo que está con el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Creo que sí. Ahora sí, Señora, senador. Muy buenos días. Yo me encuentro acá en la bella ciudad de La Paz. Entonces está también siendo parte de este paisaje bloqueado, de este paisaje con paros. Hoy los choferes han decidido bloquear, hay más de 60 puntos de bloqueo, de paro del transporte y de violencia también. Hoy al venir a mi trabajo vi cómo agarraron a un taxista, a un chofer de radiotaxi, y no le cuento con qué bronca le quitaron el letrero que tenía sobre el vehículo, lo pegaron, en fin, parte de este escenario que tenemos cuando hay paro del transporte, cuando hay bloqueos, cuando hay agresión. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es uno de los flecos, senador, de lo que estamos viviendo. Hay paro de los choferes, están bloqueando en el sector Evista, sobre todo en Cochabamba, pero hay varios puntos de bloqueo. Esto, igual que con los transportistas, tiene demandas, pero tiene también una factura. A esto hay que sumar escasez de gasolina. Estamos esperando que se vuelva a abastecer de carburante. Tenemos unas filas kilométricas. Tenemos un pollo que ha llegado a los 25 bolivianos en La Paz, tenemos sobreoferta en Santa Cruz porque no pueden distribuir el pollo y ahí el pollo baja de precio, pero en el resto tenemos el arroz que sube, el azúcar que sube, la carne que sube y escasea, productos enlatados que también suben de precio, el café, el queso. Todo ha subido y como dice una jovencita que vende en el mercado, y mi salario no sube y el mío tampoco, senador. Estamos en un momento de gran crisis económica y encima
la crisis política, y creo que ustedes son responsables, la clase política que no da certezas, las oposiciones tradicionales, pero este enfrentamiento dentro del levismo también. No podemos sino comenzar este diálogo pesimistas, senador, por este momento de tormenta política, tormenta económica, estrés social. Gracias por escucharme y le pregunto cuál es su mirada de la situación del país. Señora Claudia, ciertamente creo que Bolivia está experimentando uno de los momentos más difíciles de estos últimos 20-25 años. Primero por aquello que los bolivianos hemos denunciado de manera permanente y el gobierno ha negado, que es la crisis económica. Los bolivianos dando la subida de precios hace bastante tiempo en los artículos de primera necesidad y en muchos otros. El gobierno nos dice que no, el gobierno nos dice que estamos viviendo en un paraíso. Luis Arce Catacora, el presidente del Estado, nos dice que en Bolivia se tiene unos niveles de crecimiento, habilidad, que acá el dinero es lo que más hay, que los combustibles no faltan, sino que hay unos pequeños errores de coordinación. En algún momento, cuando se les reclamó la ausencia de la moneda norteamericana, nos decía que hay que solucionar, y para ello nos presentaron un proyecto de ley denominado del oro. Aprobamos aquello y dijo el gobierno que con ello se resolvía esta crisis de ausencia de dólares. En fin, una serie de hechos, y lógicamente es innegable la crisis institucional. Los bolivianos no necesitan mucho, ni siquiera que se diga. Hay una crisis institucional, constitucional, hay una crisis institucional en muchas otras reparticiones estatales. Desafortunadamente, estos temas han sido alentados por el gobierno de Luis Arce Catacora, y se lo digo con absoluto conocimiento, porque yo fui uno de los proyectistas de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley 075 era la respuesta a aquella declaración constitucional en la que 049, que de manera tal parecida a un contrabando incorporaron los ex magistrados del Tribunal Constitucional aquello que está referido a la prórroga, contraviniendo lo que establece el artículo 183 de la Constitución, que les prohíbe la autoprórroga, que dice que ellos tienen un mandato de 6 años y pare de contar, ellos no pueden autoprorrogarse, no pueden volver a ser candidatos, en fin. Sin embargo, en lugar de que el gobierno nos dé respuestas, pero coherentes, valederas, el gobierno está con evasivas o con mentiras. Nos ha ido mintiendo en muchos temas, y finalmente venimos con el tema de la crisis política. Y la crisis política, por cierto, es innegable de que hay una crisis al interior del MAS, pero recordemos cómo y quién genera esta crisis. Esta crisis ciertamente venía arrastrándose de hace varios años atrás, pero recordarán ustedes, cuando un poco se visibiliza con mayor claridad, es cuando se da el Congreso de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia en el Alto, cuando el gobierno del presidente Arce al ver que esta confederación, por cierto, muy importante, una confederación fuerte y que en el pasado inclusive sirvió como un sostén político para el gobierno de Evo Morales, lo que hizo el presidente Arce Catacora
es tratar de desbaratar este Congreso, y entonces los campesinos se dieron modos para elegir su directiva. Sin embargo, el gobierno generó un paralelo que fue alentado por él, monitoreado, impulsado por él, y entonces tenemos ahí el primer, si se quiere, el primer hecho importante que luego desembocó en varios otros temas. Así esto va desarrollándose. También estas organizaciones sociales se generan las divisiones, los paralelismos, se reconoce un congreso interno del MAS o se pretende reconocer en el alto, desconociendo y vulnerando el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, que dice que los congresos deben ser convocados por la Dirección Nacional, no dice por el presidente, dice por la Dirección Nacional, pero cuyo temario debe ser consensuado entre todas las organizaciones sociales, y en este caso quien se tomó la tarea de convocar fue el presidente junto a la Dirección Nacional vigente. En este caso recae en el compañero Evo Morales. Pero además, ¿por qué digo que son ellos los que están vigentes? Porque precisamente una acción de amparo interpuesta ante una sala constitucional en La Paz, depositada en manos de uno de los vocales más controvertidos y casi funestos, como es Israel Campero, pero que además se entendió y se consideró siempre como el operador del gobierno, fue el que dijo, a través de una resolución constitucional del 11 de diciembre del pasado año, que quien estaba en vigente y podía convocar era Evo Morales, porque él era el presidente junto a la Dirección Nacional vigente. Eso. Creo que la guerra es lo que menos se puede desear y es lo que estamos viviendo, ¿o no? Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, tenemos hoy guerras, tenemos hoy muerte, tenemos hoy bombardeos, llámese Gaza, llámese Rusia, estamos todavía en la intemperie, ¿no? Todavía como humanidad no nos hemos librado de las guerras, es muy triste. Bueno, lamentablemente, Claudia, saludos, gracias por el espacio, pero bueno, es cierto, estamos viviendo un momento muy complejo, el mundo no es lo que pensábamos que iba a pasar, amanecimos hace 2 años en enero con un conflicto que hasta el día de hoy perdura, pensamos que Rusia iba a terminarlo muy rápidamente, Ucrania es continúa, tenemos en Palestina, Israel, qué sé yo, y esto ya se está normalizando, también ver niños, mujeres, personas, soldados, sí. Qué lamentable. Pero... Y no solamente es lamentable por los enfrentamientos, porque no dejamos las guerras en los libros de historia, sino también porque hay un impacto en la economía, en las grandes economías que por lógica nos llega también, y vivimos un momento muy difícil en la economía, un momento de una danza perversa de los precios y, por supuesto, en Bolivia también, y por eso lo hemos invitado. Pablo Camacho, amigo de esta casa, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Estamos con esta agenda en Bolivia, la agenda del desastre y la incertidumbre política y la agenda de los precios, de la crisis, del bloqueo de caminos, de exportaciones que no se mueven. Es muy complejo en varios centros económicos. Se está sufriendo esta tormenta. ¿Qué van a hacer los industriales? ¿Qué van a hacer los empresarios privados en general? ¿Están llevando el diálogo con el gobierno en una dinámica interesante o se ha quebrado este diálogo? Bueno, Claudia, lo cierto es que estamos viviendo un momento por demás complejo. Hoy Bolivia sufre una asfixia económica. Nuestra posición es totalmente institucional, totalmente gremial. Rechazamos cuanto bloqueo venga de donde venga,
cualquier otra interrupción de la actividad económica. Este año no estábamos cambiando de dígito y amanecimos con bloqueo. Mostramos también en enero que la afectación en los últimos 14 años habían sido casi 5 años de bloqueos. Entonces, acá también es cierto, Claudia, que los bolivianos hemos perdido la cultura del diálogo. Yo con tristeza hace pocos días escuchaba que un rector decía, o más presupuesto, salimos a bloquear. Y encima creo que es un candidato a la presidencia. Sí. Vamos a partir con ese... ¿Está refiriéndose al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno? Creo que es el único rector que quiere bloquear. Sí, entonces, ya es irónico, Claudita, de verdad. Bloqueamos la refinería porque nos falta diésel. Entonces, ¿cómo quieren que se reparte el diésel? Ayer teníamos bloqueos porque queremos gasolina. Ayer estuve en Cochabamba y para tomar el vuelo tuve que llegar al aeropuerto 4 de la mañana. Se está refiriendo, Pablo, a los bloqueos de los choferes. Ayer en la sede de gobierno, y lo hemos mostrado en nuestra portada de La Razón, y estamos mostrando ahora las imágenes de rutas, de calles vacías, porque hubo bloqueo del transporte en la ciudad de La Paz, un bloqueo que en efecto ha paralizado no solamente la circulación, no solamente ellos dejaron de trabajar y dejaron de ganar, también se bloqueó a los que sí querían circular, a los que sí querían trabajar, se actuó con violencia, como ya es tradición, chofer que pescan y es huasca o lastimar su vehículo, patear el vehículo, romper carteles, en fin. Entonces, no solamente dejan de trabajar, ejercen violencia contra quienes sí quieren trabajar y bloquean también las ciudades y se bloquea la economía. Salí a mediodía a buscar algún almuerzo por la zona sur y claro, todo paralizado. Pensé en la economía. Lo mismo con el bloqueo de las carreteras. En Cochabamba se han centrado los bloqueos, esta vez del ala evista. Acá los choferes. El rector también quiere bloquear. Hoy los médicos, hay sectores médicos que también están en un bloqueo de las 1000 esquinas. Sí. Los empresarios en Cochabamba han hablado de un cabildo. No se bloqueará, porque si no sería terrible. En realidad lo que ayer pasó, Claudia, es que fuimos convocados los industriales por la ICAM, que es una cámara asociada a la nacional, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, para verificar in situ el daño que tiene la economía en Cochabamba. Estamos hablando de industria, comercio, servicios, etcétera. En definitiva, ellos sí ya no tienen gasolina, no tienen diésel, están escaseando los alimentos. No nos olvidemos que Cochabamba es el corazón de Bolivia. Y mire, Pablo, cómo está bloqueado. Le voy a mostrar un mapa en cuanto me lo alisten, se lo muestro, porque de los más de 20 puntos de bloqueo están concentrados. Sí, ahí está, Pablo, mire. Ahí están centrados en Cochabamba, un poquito en Oruro, uno en Potosí, uno en la frontera Santa Cruz, Cochabamba, así estamos. Entonces, acudimos a la invitación del presidente Amílcar Rocha, las cámaras del eje troncal. Hubiesen querido llegar otras cámaras, pero por temas económicos de transporte, que luego vamos a volver, es que solo llegamos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y la Cámara Nacional. Fue un momento importante en el cual yo quiero destacar la unidad del sector industrial. Hemos llegado a Cochabamba para también hacerles conocer la afectación que están sufriendo cada una de las regiones y también como presidente de la Nacional mostrar la afectación a toda la economía, a todo Bolivia, porque hoy, Claudia, hablemos que la pérdida supera los 550 millones, son más de 4.000 millones de bolivianos que en afectación. El sector industrial está perdiendo casi 134 millones de dólares. Cochabamba, entre industria, comercio, servicios, hotelería, gastronomía, está ya llegando a los 200 millones de dólares, 1.400 millones de bolivianos. En verdad, esta afectación es irreversible. Así es, tengo más de 600 toneladas, tenemos, porque asumo ese compromiso de producto en camino que se va a descomponer. Nuestros camiones ya han comenzado a apagar sus motores, la refrigeración, porque ya no tenemos diésel. Ese daño
Y esa es una pérdida. Es una pérdida. Pablo le decía que tengo estas cifras en bolivianos. Juan Pablo Demer, de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, nos ha dejado estas cifras. Un daño económico que asciende a 833 millones de bolivianos en los últimos días, ya 4.286 millones bolivianos acumulados en el año. Tiene que ver con todas las interrupciones que vienen de distintas demandas, organizaciones, pero al final terminan sumando esto. Se ha hablado de la falta de voluntad política y la intransigencia de ambos sectores en conflicto. Estamos hablando en términos políticos de los arcistas en el oficialismo y los evistas hoy en los caminos. ¿Hay una falta de voluntad política? ¿Hay intransigencia para Pablo Camacho? ¿De ambos lados o solo de uno? Reitero, creo que aquí el diálogo debería prevalecer. Deberíamos estar pensando ¿qué Bolivia queremos el 2025, el 2030? Deberíamos estar construyendo esa Bolivia. No voy a cuestionar modelos, pero hoy también la Asamblea tiene una responsabilidad. ¿Y por qué? Hay leyes que deben aprobarse. En enero de este año presentamos una ley antibloqueo, que la tiene Perú, la tiene Chile, la tiene Correa, incluso él fue la que empujó en el Ecuador el past president. Entonces, debemos preservar ante todo. Cualquier modelo necesita que su economía funcione. Y hoy son 11 millones de bolivianos que nos vemos afectados. Son 600.000 fabriles en riesgo de perder su fuente laboral. Son 39.000 industrias que no estamos pudiendo producir. Nuestra cadena logística se ve comprometida. No hay diésel para distribución de nuestros productos. Y reitero, insumos de una región a otra no están pudiendo circular. Hemos visto pollitos bebé que están muriendo en el camino, por lo tanto, el precio del pollo también va a incrementarse. Ya subió, Pablo. Ya subió. Estamos hablando de 1 kilo de pollo en 22, 25. En Santa Cruz hay una sobredemanda a 13. Una sobreoferta, porque obviamente ese pollo no puede llegar a los mercados. Entonces, pero Claudia, veamos también lo que pasa ahí en Chiquitito. ¿Qué pasa con ese pequeño productor campesino que ha sacado su cosecha de verduras, hortalizas, fruta? También se descompone. Ese es un capital. Es el capital que tiene ese pequeño productor que lo va a perder. La industria láctea, que es parte de esas 600 toneladas, ha dejado de comprar leche al productor lácteo, al productor de leche. Es una cadena. Entonces, no es tan fácil, no es simple, pues no es normal decir a la vaca, comenzamos a producir inmediatamente, se restablezca. Y ese producto tiene que ser desechado. Hemos invitado a una de las actoras de esta última historia en Bolivia, Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, expresidenta del Senado, ha tenido otras funciones también, militante del movimiento al socialismo, en su momento todavía más joven de lo que es, asumió la presidencia de Bolivia, inolvidable. Adriana Salvatierra, bienvenida. Le dejo una hoja en blanco. Adriana, dígame usted cómo está mirando el país. ¿Tan pesimista como yo? Sí. A ver, yo creo que es pesimista el contexto inmediato, pero creo mucho en la capacidad de nuestro pueblo, en la fuerza de nuestro pueblo para cambiar este actual contexto e intentar transformarlo para que lleguen mejores días. De eso sí estoy absolutamente convencida, por cómo ha sido el comportamiento, no solamente electoral del pueblo boliviano, sino también de la capacidad de articulación de las organizaciones sociales para trazar un horizonte distinto, de transformar el país y de brindar mejores días. Creo que eso fue lo que vivimos hace una década atrás y creo que esa capacidad transformadora continúa estando vigente. Sí, miro hacia atrás y creo que la institucionalidad democrática en nuestro país, particularmente aquellos que emanan del voto del pueblo boliviano, de la decisión democrática del pueblo boliviano, y que se comprometieron en 2020, todos los actores políticos en realidad, tanto del oficialismo como de la oposición,
han abandonado han abandonado la agenda de la conquista democrática del 2020, que fue principalmente, bueno, salíamos de la crisis sanitaria, pero era salir de la crisis sanitaria, logrando vacunas, etcétera. Eso sucedió en todo el mundo, no sería, como lo promocionan muchas veces acá, un logro particular de la actual gestión de gobierno, pero habían dos mandatos esenciales también, que era reconstituir este tejido democrático con justicia y también reactivar la economía. Y de un tiempo a esta parte, nosotros vemos desde del 2021, cuando se empezaban las primeras encuestas a avisorar que existía un 63% de expectativa en torno a la proyección económica del país, ya encontramos que a finales del 2023 ese resultado se había invertido y había un 63% más bien de rechazo de la gestión económica, que ha estado compuesta por muchos factores. Yo creo que en este momento quizás muchos sectores están intentando poner el foco en la protesta y no en los motivos de la protesta. Vemos, por ejemplo, que Bolivia se ha instalado en el podio en 3 malos indicadores. En el tercer país con mayor inflación, luego de Venezuela y Argentina. El tercer país con mayor riesgo país por las calificadoras internacionales. El tercer país de Sudamérica con menor crecimiento económico. Y esos indicadores no obedecen a los motivos por los cuales, o no obedecen directamente a las protestas, sino más bien son los motivos de las protestas. Estamos en un país en el que de enero a septiembre el costo, por ejemplo, del arroz se ha duplicado, ha pasado de 5 bolivianos el kilo a 10 bolivianos el kilo. Y frente a esto, la alternativa del gobierno fue liberar las exportaciones, dañando sensiblemente la economía de los productores y las cadenas productivas locales. Y lo mismo sucede con la harina y con otros productos también de limpieza. Entonces, creo que en un panorama general que ha existido de deterioro económico, la factura es aún más alta para todos los actores políticos, porque la gente no está percibiendo en los actores políticos la posibilidad de vislumbrar, de abrir la cortina y pintar, dibujar, planificar y pensar un escenario distinto. Adriana, cuando se tocan estos temas económicos, estamos bajo las acusaciones de ida y vuelta entre arcistas y evistas. La gasolina, es que en la gestión de Evo no se exploró y hoy estamos pagando la factura. A los otros, no, es que el gobierno de Luis Arce no hizo su trabajo en estos años. Si hablamos de la economía, es que Evo, es que Luis Arce. Y cuando estamos enfrentando ya estos bloqueos, vuelven las voces políticas y nos dicen, ellos bloquean porque están peleando por una candidatura. Y los otros dicen, no, Luis Arce no ha logrado hacer esta gestión. Reitero porque todos los días lo decimos en este programa, sin una certeza política difícilmente encontraremos caminos en la economía que ya están dando señales de alerta importantes. ¿Qué va a pasar a continuación? Creo que hay que hablar esencialmente de los pedazos del movimiento al socialismo, porque las otras fuerzas tienen menos peso real en este momento en la asamblea, en las calles, y no veo una salida mínimamente pactada. El expresidente Evo Morales ha lanzado un comunicado ayer con estos 3 puntos, hablando de la agenda legislativa, de una cumbre de diálogo político, de primaria. ¿Será este el camino o nos vamos a perder en la champaguerra masista, Adriana? A mí me parece que no es una champaguerra masista, porque creo que todo el espectro político está fallando en proponerle a la gente una alternativa. O sea, nosotros no sabemos, salvo Samuel Doria Medina, que prometió recuperar el tipo de cambio oficial a 6.96 y estabilizar el dólar en 100 días, nosotros no hemos tenido otras propuestas del arco político que actualmente tiene una responsabilidad pública, ¿no? O sea, hablamos de las bancadas de Comunidad Ciudadana, hablamos de la bancada de Creemos, independiente de sus múltiples fracciones. Creo que si la gente espera algo de los servidores públicos, particularmente aquellos que emanan de la representación electoral, es precisamente tratar de abrir este camino. Creo que Evo Morales intenta hacer eso fuera de la responsabilidad pública,
Me parece importante que él plantee que cualquier escenario para dirimir las diferencias políticas sea democrático. Esto creo que tiene una línea de coherencia porque Evo Morales ha planteado ya en otras oportunidades que se diriman las discusiones políticas internas a través de primarias. Lamentablemente el gobierno primero elimina las primarias diciendo que no había presupuesto, que las primarias eran un gasto que no era necesario en este momento, que no se podían sobreponer procesos electorales, pero luego nos encontramos con que ellos plantean un referéndum que implica 3 veces más presupuesto que una elección primaria y que no solamente se sobrepondría, sino que se realizaría el mismo día de las elecciones judiciales. Esto también está planteado desde la perspectiva de una salida democrática y la propuesta de un diálogo político para poner sobre la mesa de discusión estos elementos. Yo no sé qué habrá dicho Samuel Doria Medina sobre, por ejemplo, la propuesta de Evo Morales de aumentar el porcentaje de la presencia para biocombustibles. No lo tengo en este momento a mano, pero también Evo Morales ha planteado, por ejemplo, importar crudo, refinar en nuestro país, disminuir los costos de importación, y vemos que ante eso la respuesta del gobierno ha sido, incluso alguna vez revisé una nota de La Razón al respecto, la respuesta del gobierno por parte del presidente de YPFB fue decir, eso ya lo estamos haciendo hace mucho, y un año después lanzan como gran iniciativa que se estaría iniciando con la importación de crudo para la refinación local de los combustibles. Entonces, yo creo que Evo Morales tiene una agenda que ha planteado, una agenda que tiene una base económica, donde él plantea que frente a esta iniciativa del gobierno de habilitar la libre importación de los productos que en este momento están sufriendo altos niveles de inflación, la propuesta de Evo Morales es aumentar los créditos productivos, promover nuevamente los sistemas de riego y sobre todo plantear alternativas que refuercen la producción. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, la respuesta no está en liberar las importaciones, la respuesta está en ampliar la base productiva, en no dañar las estructuras y las cadenas productivas locales. Entonces ahí tenemos diferencias políticas en torno a la perspectiva de la gestión pública del Estado, sobre combustibles, sobre cómo combatir la inflación, que merecen ser discutidas sobre una mesa y que merecen respuestas democráticas, no esta respuesta de persecución judicial, hostigamiento, enviar constantemente policías a los puntos de protesta, lo que sucedió con la marcha. Y creo que un tercer elemento es que probablemente hoy se ve solamente los bloqueos como una medida de protesta, pero esto ya data de más de un mes. Hace más de un mes nosotros iniciamos una movilización que tenía este mismo pliego petitorio, dimos un cuarto intermedio a las movilizaciones una vez la marcha llegó a la ciudad de La Paz. Lamentablemente las invitaciones a dialogar estaban acompañadas más o menos en una lógica de palo y zanahoria. Te envío un contingente policial, envío mineros a que enfrenten determinados puntos de bloqueo, cooperativistas, mineros, envío servidores públicos para amedrentar la movilización, pero en los medios de comunicación planteo una mesa de diálogo y hago la foto de la silla vacía. Entonces, este juego del palo y la zanahoria en el fondo no es democrático. En el fondo es una forma de expresión del uso de las herramientas del Estado y de herramientas paraestatales incluso, para dirimir algo que debería ser dirimido en la mesa del diálogo. E insisto, creo que allí se incumple el compromiso con el cual los bolivianos le dieron el voto al presidente Luis Arce en 2020. El presidente Luis Arce no fue mandado a profundizar la polarización política, a fragmentar las bancadas, a proscribir candidatos, sino a garantizar, mediar a través de los mismos mecanismos democráticos sobre los cuales fue electo cualquier diferencia política. ¿A qué nos vamos? A los datos, José Luis. Creo que hay que volver a dar el contexto de este informe Delphi, que es conocido ya en el país porque son varias las entregas. Creo que primero hay que aclarar que no es una encuesta a la población, en primer lugar. ¿Qué es entonces el Delphi? Sí, es un estudio cualitativo que hace la FES, la Fundación Friedrich Ebert, de manera trimestral, con liderazgos, como tú bien mencionabas, es un grupo plural y selecto de liderazgos políticos, gente que influye en la opinión pública, gente de medios de comunicación, gente de organizaciones e instituciones, al cual se le manda un cuestionario a través de una plataforma especializada que lo responden de manera anónima
y luego agregamos esos datos. Entonces no es una encuesta de opinión pública, aunque en este último informe también tenemos datos de opinión pública, algunos de los cuales coinciden con los datos. Entonces es la voz de los liderazgos, si tú quieres, complementaria a la voz de la ciudadanía, que nos muestra una fotografía. Creo que esto es importante. Primero nos muestra una fotografía de octubre, del 7 al 21 se ha hecho este estudio, en una coyuntura bastante difícil, complicada por el tema de los bloqueos. Entonces hay una sensación difícil, nos está expresando esa coyuntura. Quizás en el estudio de diciembre mejoren los datos, y nos muestran percepciones. Como toda percepción es un sentir sobre las preguntas que se formulan, y claro, y pueden variar, como que van variando en el tiempo. Por eso tenemos una línea de tiempo comparativa para ver cómo van variando estas percepciones. ¿Por qué es importante este estudio Delphi? Porque está expresando las percepciones, los sentires, los saberes de un grupo que toma decisiones, que influye en la opinión, que es central en el debate público-político. Esa es la importancia de este estudio que hacemos trimestralmente. Y al hablar de muestra, podemos hablar también de una selección cuidando la representatividad, es decir, se cuida que hayan, si bien no se trata de una encuesta a la población, que a través de este grupo con estas características también puedan representar los distintos lugares del país. Sí, como se dice, es un muestreo intencionado de la lista grande que tenemos. Tratamos de tener presencia, esta gente de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija sobre todo, de algunos otros departamentos, porque son los grupos de análisis político de la FES. Buscamos siempre un equilibrio político entre las diferentes visiones, oficialismo, oposición, ahora dentro del oficialismo dividido, dentro de la oposición fragmentada, pero hay una búsqueda de equilibrio. Tratamos de incorporar jóvenes, mujeres indígenas, y todavía no hay el equilibrio que quisiéramos, pero sí, hay esta preocupación y esta búsqueda de, no que sean representativos, pero sí que hay equilibrios de esta diversidad de miradas y de opiniones desde los liderazgos. Ahora esta es una entrega más, y yo creo que en la sociedad boliviana ya ha tomado su lugar este informe Delphi, al punto que hoy es una apertura de medio y va a tener obviamente una repercusión. Lo sabemos porque muchos de nuestros columnistas toman estos datos, escriben, analizan, lo hemos tomado en dimensiones más completas, en otras más cortas, en algunas columnas, en otros medios de comunicación. Ha ganado ya un espacio, ¿no? como documento, como mecanismo para tomar el pulso al país. Sí, tiene ya un espacio como fuente de datos primarios, en este caso con liderazgos. También nuestros estudios de opinión pública son fuente de datos primarios, y claro, y a partir de estos datos se pueden hacer las interpretaciones que tenga que hacer cada quien. Se pueden hacer comparaciones y, por supuesto, generar espacios de debate. El propósito es ese: brindar datos, información primaria, para contribuir al diálogo plural y la deliberación informada en democracia. Creemos que los datos ayudan, porque los datos están expresando la realidad de las percepciones en un momento concreto, y por eso es bueno que tengamos este estudio periódico, porque además nos da series de datos comparados, y qué bueno que estén contribuyendo a la deliberación pública. Comparados y comparables también. Exacto. Porque se los puede poner al lado de otros informes o encuestas o datos finalmente. Bueno, a lo que vinimos, vamos al primer cuadro, a la primera fotografía. Me parece que es la más relevante, la situación general del país. Gracias. Ahí dice en la pregunta, en términos generales, ¿usted diría que el país va por buen camino o por mal camino? Por buen camino 3,6%, mal camino 88,3% y no sabe 8,1%. Por tratarse de este primer cuadro, te lo dejo solito, José Luis, para la interpretación, aunque el cuadro grita por sí solo, ¿no? Sí, tal vez podemos ponerlo con el siguiente cuadro. Esta es la primera pregunta que hacemos en toda la serie. Es decir, el país, según usted, el país va por buen camino o mal camino, y el dato en esta medición de octubre es que cerca del 90% de las personas que han sido consultadas dicen que van por mal camino. Esto coincide, acabo de ver, por ejemplo, una encuesta de Ipsos Mori, donde preguntan también por el rumbo del país, y el 90% de la ciudadanía
Entonces, bastante similar a este dato. Interesante. Es decir, hoy muy pocos liderazgos y decimos muy poca gente creen que vamos por buen camino. Y eso tiene que ver con razones, por supuesto, políticas, económicas, de conflictividad, razones más estructurales, pero también razones más de coyuntura. Pero el dato es que el mal camino, reitero, si podemos ver la siguiente lámina que nos da la línea, aquí está, que nos da la línea larga, ¿no? Desde junio del 23. Entonces, ustedes ven el primer trecho, junio 22 a febrero 23, febrero 22 a febrero 23, casi eran equivalentes el buen mal camino, pero a partir de febrero del 23, que es la crisis de los dólares, y sobre todo a partir de junio del 23 se ha ido separando y cada vez más personas consultadas dicen que vamos por mal camino, ¿no? Y los optimistas están en extinción definitivamente. Y los optimistas han ido bajando, sí, exacto. Y esta comparación que hacías, José Luis, ya con una encuesta como tal, habla de que tiene sentido lo que se está haciendo acá en el informe Delphi con otras encuestas. La gente está viendo una pésima situación del país. Pésima, creo que es la palabra mínima que podemos poner acá. Situación política del país, si me permites, José Luis, podemos ir a un segundo cuadro sobre la situación política del país, donde las cifras tampoco son muy alentadoras. Enseguida lo vamos a tener en la pantalla. Yo ya le adelanto que la pregunta es, en su opinión, ¿la actual situación política del país es muy buena, 0%, buena, 0,9%, ni el 1%, regular, 15,3%, mala, 39,6%, muy mala, 44,1%. Y me parece que tiene sentido juntar estas dos barras, porque es mala y muy mala, las sumamos y tenemos una barra del 83%. Del 83%. Creo que esto va también en... Sí, es consistente con el dato de la percepción sobre el mal camino. ¿Por qué estamos por mal camino? Porque la situación política es mala o muy mala, 83%. Por supuesto, si ponemos a explorar otros datos, veremos que es mala o muy mala por la disputa interna en el MAS, por la fragmentación, por la falta de acuerdos. Pero la percepción es de que estamos en una situación política muy mala, mala o muy mala. Y esto dialoga también con la siguiente lámina, que es sobre la situación económica, donde, bueno, ahí está la línea histórica de tiempo, ¿no? Desde el febrero del 2022. La línea celeste es la que marca mala, y la línea lila, que ha subido mucho desde septiembre del 23, es muy mala, ¿no? Entonces ahí hay como una tendencia. Y los que decían que íbamos regular, lo regular era predominante hasta noviembre del año pasado, han empezado a decaer y quienes dicen que es buena, muy buena, prácticamente son una minoría, ¿no? Y decía que esto va en coordinación con la situación económica del país, ¿no? ¿Cómo estamos mirando la situación económica del país? Es el cuadro 3. La actual situación económica del país es muy buena, 0,9, buena, 0,9, regular 21,6%, mala 46,9, casi 47, y muy mala 29,7, casi 30. Sumado, no quiero... Sí, si sumamos igual 77, 78% que dice que la situación económica es mala o muy mala, acá hay un interesante 21% que dice, bueno, todavía es regular. Es regular. Pero en la línea de tiempo, igual, la tendencia es la misma que en la situación política, ¿no? Ha ido aumentando la percepción de que la situación económica es mala, muy mala, ha ido disminuyendo la percepción de que la situación es regular, y cada vez son menos personas consultadas, líderes en este caso, que creen que la situación es buena. Entonces, si complementamos situación política con situación económica, eso nos está mostrando esta percepción de pesimismo respecto al rumbo del país. Sí, hablábamos de tendencias. En esta tendencia cabe la pregunta sobre el futuro, ¿no? Me voy a ir al cuadro 5, a mi equipo, sobre la futura situación económica, donde la pregunta es, en los próximos meses, la situación económica del país mejorará mucho, 0, algo, 6,3%, estará igual, 18%, empeorará algo, 46%, empeorará mucho, estos son los más pesimistas, 29,7%. La voy a poner con el siguiente cuadro, futura situación política,
la situación política en los próximos meses mejorará 0%, mejorará algo 9,9%, estará igual 17,1%, empeorará algo 39,6%, empeorará mucho 33,3%. Acá hay como que más equilibrio, no es tan drástica la percepción en el futuro. ¿Todavía queda algo de esperanza? Sí, es bastante consistente, 75%. Dicen que la situación política y económica no solo que es mala o muy mala, sino que a futuro, en los próximos 6 meses, puede ser peor. Sí, ¿no? pero el estará igual, es cercano a un 20%, ¿no? Sí, si redondeamos. Y si incluimos a los que creen 10% que va va a mejorar, tenemos sí. un tercio que no deja de ser importante, que creen que puede ser mejor. Quizás la expectativa es, pensando no en los próximos meses, sino en lo que viene después del próximo ciclo electoral. Aquí son importantes las temporalidades, ¿no? Ahorita podemos decir, ¿cómo vamos a llegar a diciembre? Ese es nuestro corto plazo. Claro. Pero después, ¿cómo vamos a llegar al próximo ciclo electoral? Y después, ¿qué vendrá después del ciclo electoral? Entonces, ahí las expectativas van cambiando, no solo respecto a la situación, sino respecto a las expectativas de futuro. Pero en este momento, octubre del 2024, la expectativa no es muy buena. Al contrario, tenemos una expectativa de que esto puede empeorar, de que no hemos tocado fondo, puede empeorar la situación política y puede empeorar la situación económica. Bueno, hasta aquí hemos visto estos ejes, la situación general del país, económica, política, que como usted ve van de la mano, se afectan, diría que la política afecta mucho a la economía. Y ahora vamos a ver la confianza institucional. Sabemos también que hay crisis institucional, que ya no hay confianza o ha disminuido la confianza en determinadas instituciones. Vamos al cuadro 6, por favor, para interpretar. Este cuadro es más difícil para nosotros que estamos mirando así en la pantalla y solamente tenemos esta referencia. José Luis, ayúdanos a leer, por favor, cómo están las confianzas en estas instituciones. La pregunta es cuál es su sensación de confianza en las siguientes entidades. Y si ustedes ven a la izquierda, la franja morada es muy baja y la franja celeste es baja. Entonces, si sumamos morada y celeste, vamos a ver la muy baja confianza que hay, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. En el órgano judicial es total, 100% tiene una baja confianza. En el Tribunal Constitucional lo mismo, en las Fuerzas Armadas, en la policía, y ha aumentado la desconfianza en el gobierno. Solo hay 2 instituciones que más o menos están ahí al medio, resistiendo con una confianza más bien regular, y es buena noticia que existan estas instituciones. Una es el Tribunal Supremo Electoral, que tiene un 41% de confianza regular, más un 9% de buena. O sea, hay un 50% que todavía confía en el Tribunal Supremo Electoral. Esto es un dato clave, porque es el tribunal el que nos va a garantizar siempre al final del camino, por muy crítica que sea la situación, una salida pacífica, electoral, democrática, institucional. Y otra institución que por primera vez le hemos incluido en la medición es la Defensoría del Pueblo, que también tiene un colchón interesante de confianza regular, un poquito bueno. Es decir, son las menos, en las que menos se desconfía, y estos datos también son consistentes con estudios y encuestas de opinión pública, donde el nivel de desconfianza en las instituciones es cada vez más alto. Es decir, hay no solo una crisis institucional, sino una crisis de confianza en las instituciones. Y claro, aquí mostramos las instituciones del Estado, pero también en anteriores estudios hemos medido instituciones, organizaciones de la sociedad civil, iglesia, medios de comunicación, comités cívicos, pacto de unidad, partidos políticos, y la tendencia es la misma, cada vez una desconfianza más alta, ¿no? Y este es un dato crítico, porque nos está diciendo, bueno, la situación es mala, pero las instituciones que están llamadas a enfrentar y quizás resolver esta situación, no confiamos en ellas. Totalmente, no confiamos poco, es la tormenta perfecta, ¿no? Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
corazón